Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ponerse en Marcha. Mi nombre es Maxi Japes y estoy muy contento de tener en este episodio a una invitada muy especial, Sin Rubinstein. Hola, Sin, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo va? Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a vos por sumarte. Les voy a contar a la audiencia muy brevemente quién es Sin y después obviamente voy a dejar a Sin que complemente con lo que ella quiera agregar. Sin es facilitadora y consultora en transformación cultural. Con más ya de 25 años de experiencia, es una de las referentes en el mundo de recursos humanos de habla hispana. Es autora de 2 libros y además es una gran contribuyente a la comunidad de HR con sus habituales regalitos en LinkedIn, donde comparte casi a diario, en forma muy generosa, herramientas prácticas para la transformación cultural que todos valoramos un montón, así que siempre atentos a los posteos de Sin. Así que bueno, gracias por sumarte, un placer que estés con nosotros. Ay, gracias. Qué lindo que traigas lo de los regalitos porque esto nació como hace un par de años. Le puse ese nombre y mucha gente me dice, che, qué lindos tus regalitos. Entonces quedó como así y ahora están saliendo regalitos en verano. ¡Fu! Salen de todo. Así que bueno, gracias por nombrarlo y gracias por la presentación. Intentamos coordinar antes, el año estuvo intenso, pero me alegro que tengamos este ratito para un poco hablar nosotros y también hablarle a nuestros colegas respecto de algunos temas vinculados con el mundo del trabajo. Así que gracias, de verdad, por ponernos en marcha. Fantástico, gracias a vos. Y bueno, me gustaría arrancar con uno de los temas que ha sido una especialidad de tu lado, como el mundo mayoritariamente te conoce en los últimos años, que es el tema de la facilitación. Has escrito un libro hace poco que se llama Facilitación Optimista. Así que me gustaría retroceder un paso, primero para alinear y no dejar a nadie afuera, que nos cuentes qué es primero la facilitación y después qué es esto de la Uh, facilitación optimista para ir después en más detalle, si se puede. sí, sí, obviamente. A ver, quizás para ayudar a los que están escuchando, la facilitación empezó a ser un área de trabajo evolucionando los primeros roles relacionados con la capacitación, con la consultoría, donde de repente los consultores y los facilitadores o los entrenadores nos empezamos a dar cuenta que lo que veníamos trabajando en un mundo mucho más estable que el que hoy vivimos ya no tenía mucho sentido. Me refiero a que brindábamos muchas respuestas y nos quedábamos como con el saber. Entonces, en algún punto, quienes trabajábamos de este lado del mostrador, haciendo para las empresas talleres, cursos, etcétera, empezamos a ver una evolución en nuestro rol que estuvo buenísimo. Decir, bueno, quizás las personas tienen ese conocimiento, quizás las personas tienen que motorizarse a buscar esas respuestas. Y es un rol, el de la facilitación, donde nosotros nos paramos en un lugar más desde la pregunta, la co-construcción y ayudar a que los equipos logren encontrar sus propias respuestas a sus problemas, porque eso es mucho más legítimo y tiene mucha más baja resistencia al cambio. Cuando un grupo co-crea una respuesta a un problema que tiene, porque se va dando cuenta de que tiene las herramientas para hacerlo y uno facilita los espacios para que esto suceda, entonces eso que antes era una pregunta se vuelve para ellos una respuesta posible a evaluar y a trabajar. Eso es la facilitación, es un espacio donde quienes están liderando, entre comillas, o facilitando los grupos, le dan a los grupos un contenedor, un espacio muy nítido y muy claro para que ellos puedan, con diferentes dinámicas, encontrar las propias posibilidades a los problemas que hoy tienen. Esto nació para mí muy de la mano de la consultoría, del entrenamiento, del coaching, pero con los años al liderazgo también le empezó a haber una llamada en la puerta diciendo, che, vos como líder, ¿cuántas veces te quedaste sin respuesta para tu equipo? ¿En cuántas reuniones te preguntaron algo y vos internamente ya no sabías qué decir? Bueno, la incertidumbre hace que el rol del líder también requiera aprender a facilitar, porque los líderes hoy también necesitan que un equipo se comprometa a la construcción de soluciones y no solamente ser quien da la respuesta a todos los problemas que tiene la organización. Entonces, es un poco una forma de habitar el espacio colectivo, una forma de habitar el espacio colectivo donde nos corremos de la zona de certezas y de respuestas y nos ponemos en un lugar donde poder brindar al equipo toda la seguridad psicológica y las herramientas que requieran para recorrer el camino de la búsqueda de respuestas a sus problemas, dándoles el famoso empoderamiento de autonomía que tanto se necesita hoy en las organizaciones. Así breve es la descripción.
Bueno, breve pero completísimo. ¿Y por qué lo de optimista? ¿Por qué no común? ¿Qué es lo diferente del optimista? ¿Qué es ese 2.0? ¿Qué es ese 2.0? Y en realidad tiene que ver viene de mi formación. Yo soy, bueno, soy química y soy psicóloga y tengo un máster en gestión de recursos humanos, pero cuando empecé a estudiar psicología, allá por los 90 en Argentina, no me gustaba mucho lo que escuchaba vinculado con el psicoanálisis. O sea, no, nunca me dediqué a la clínica y empecé a investigar qué otras corrientes metodológicas existían y ahí me formé desde la mirada más cognitiva, más sistémica. Y en esas búsquedas me encontré con una rama de la psicología que para mí resonó mucho con mi forma de hacer y de ser, que era la psicología positiva. En el marco de la psicología positiva nace el concepto de, bueno, de optimismo, ¿no? Y yo entendí que en mi práctica algo que era como muy característica de la forma mía de trabajar es que yo creía en las personas con las que trabajaba. O sea, creía que la gente podía. Yo creo que la gente puede. Aunque piense que no puede, creo que hay recursos para acompañar ese sentido de posibilidad de algo para ir avanzando en ese caminito de descubrimiento. Entonces, el optimismo tiene que ver básicamente con que quienes facilitamos tenemos que creer en la gente. Y lamentablemente yo he visto muchos facilitadores que no creen mucho en las personas con las que trabajan, entonces subsidian, caen en la trampa de llenar silencios, le proveen demasiadas respuestas, le dan pistas para que los equipos no se pierdan, de una forma maternando o paternando el espacio de aprendizaje de los equipos. Yo creo en la gente, creo en la madurez de las personas que trabajan en las organizaciones. Creo que aunque haya mucha incertidumbre, se pueden dar pasos en la neblina si uno está con otro, si uno sabe hacia dónde va, despacito. Y creo que esa mirada de realmente creer en las personas y creer en la transformación como una posibilidad es netamente optimista. Entonces, es de alguna forma un llamado a la reflexión cuando estamos facilitando, desde qué mirada lo estamos haciendo y si estamos siendo realmente optimistas, si creemos en la posibilidad o simplemente estamos disparando preguntas sabiendo que luego igual vamos a hacer un ejercicio de acompañar al equipo mucho más de la mano, ¿no? De ahí viene todo esto, viene como una especie de crítica a muchas de las facilitaciones que yo misma hice en algún momento, porque yo fui esa facilitadora que daba respuesta, yo fui esa capacitadora que venía con el librito y decía lo que había que hacer, yo hacía biofeedback con la cámara y decía esto sí, esto no. Entonces digo, yo vengo de ese lugar y es un lugar donde yo aprendí justamente de mi propia práctica lo que a las personas con las que trabajaba no las empoderaba y no las formaba realmente como mi cliente me estaba pidiendo. Entonces, por un lado es un recordatorio para mí, por otro lado es un recordatorio para el mercado de, che, no nos olvidemos que las personas en el centro, trabajamos para ellos, confiamos y tenemos que creer en que ellos pueden y diseñar un sistema que ayude a esas personas a poder florecer y prosperar. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo conjuga ahí lo que es el desarrollo de habilidades desde el punto de vista más herramental con la parte de la facilitación, que bueno, depende mucho también de la impronta de la gente? ¿Cómo se hace cómo se llena ese gap, tal vez, ¿no? Entre un mundo y el otro? Se aprende, digo, si te referís a que los facilitadores desarrollan habilidades, se aprende. Nosotros lo que no hacemos en la facilitación es training, nosotros no entrenamos habilidades. La verdad que el foco no es el entrenar habilidades, sino es diseñar espacios para que las habilidades vayan evolucionando en el hacer. Ok. Entonces, si vos vas a dar, por ejemplo, yo voy a dar un taller, me voy a poner un ejemplo. Taller de comunicación efectiva, ¿no? Y Un vamos a hablar sobre clásico. comunicación efectiva, un clásico de los clásicos. Y voy a dar un taller contenidista, eso lo dejo fuera de la facilitación. Yo voy a dar un taller de liderazgo, vamos a ir a algo más contemporáneo. Me pide un cliente que tengo que dar un taller de habilidades de liderazgo adaptativo, un temón en los tiempos actuales, Ujú. ¿no? Entonces yo diseño un taller de habilidades en esta cuestión. Voy a dar el taller en el marco de una capacitación, de un proceso de learning. Lo voy a formar como se forman habilidades. No voy a ir con un doble jode, voy a facilitar un programa de liderazgo. Digo, ahí también hay mucha confusión. Ahora, si querés, vamos a la confusión, hacemos acordar dentro de un ratito por qué tanta confusión. Pero como está de moda, entonces ahora voy a dar un taller de liderazgo y voy a facilitar un taller de liderazgo. Mm. Bueno, yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que uno sigue dando talleres, sigue dictando capacitaciones, seguimos siendo entrenadores. Digo, ser trainer o ser capacitador no es algo que murió, sino que es algo que se sigue requiriendo y que es importante porque da un buffer de habilidades. La facilitación tiene que ver con otras cuestiones. Entonces, yo facilito espacios donde encontrar
es justamente el espacio para plasmar ese desarrollo de habilidades. Pero si el gap es muy grande, por más que yo arme un contenedor súper interesante, para la gente va a estar fuera del canal de flow, del canal de flujo, no va a saber qué hacer con eso. Entonces, yo lo que hago es intentar cuando me piden una facilitación, ir modulando, entendiendo las habilidades de los equipos, al nivel que los equipos hoy puedan desarrollar justamente el despliegue de habilidades que se requieren. Pero también sigo dando talleres tradicionales, digo, sigo dando el típico taller de liderazgo adaptativo, porque me parece que está bueno desarrollar habilidades si es que no existen en las organizaciones, y más si venimos de modelos mucho más transaccionales, que hay que trabajar un poco en eso, hay que reflexionar, hay que romper paradigmas. Digo, no siempre la solución es la facilitación, pero sí hay un blend. Lo que sí creo que es importante es llamar las cosas por su nombre. Digo, cuando yo escucho que alguien dice en LinkedIn, hoy facilité una conferencia donde hablé, yo digo, no, no, eso no, o sea, nadie facilita una conferencia, no hay. O sea, hoy dicté, hoy fui speaker y está buenísimo, digo, es súper interesante que tengamos muy buenos speakers que hagan speaking, muy buenos entrenadores que hagan entrenamientos y muy buenos facilitadores que hagan facilitaciones. Claro. Digo, ahora, yo hago las tres cosas. Yo soy speaker, no me gusta para nada, pero lo hago cuando me lo piden. Yo soy entrenadora de habilidades, porque de ahí vengo y yo creo que las habilidades como psicóloga cognitiva se pueden desarrollar y hay que desarrollarlas. Y yo soy eminentemente, y la máxima cantidad de tiempo posible de mi vida, una facilitadora, porque además me da mucha felicidad y creo mucho en lo que hago. Entonces trato de que mi balanza, para que mi bienestar también esté en la mesa, agarrar mucho más trabajos relacionados con la facilitación que con las otras dos. No sé si se entiende la distinción, pero Sí, digo, creo que perfectamente. es justo la tecla con un tema que es difícil de hablar, pero digo, cuando creo que el mundo del coaching, yo no soy coach, pero creo que el mundo del coaching le pasó algo medio parecido, que de repente levantabas una baldosa y había un coach de, ¿no? Y coach, y coach, y coach, y escuelas de coaching, certificaciones. Bueno, a la facilitación hace un par de años le empezó a pasar lo mismo porque empezó a ser atractiva, los clientes empezaron a pedir. Yo quiero una facilitación en mi empresa. Bueno, creo que está bueno como entender qué sombrero nos ponemos. Digo, no es que uno sea mejor que el otro, son prácticas distintas. El coaching y la facilitación no son lo mismo, la facilitación de entrenamiento no son lo mismo. Digo, hacemos cosas que son primas, que son súper compatibles, que podemos hacer en una misma sesión 3 horas de entrenamiento y una facilitación con el mismo grupo. Digo, nos cambiamos el sombrero y también está bien. Pero está bueno también para encuadrar expectativas, ¿no? Que cada uno sepa qué estamos haciendo en ese momento. Qué bueno, bueno, clarísimo como el agua, la distinción para que no haya confusiones, porque sí he leído muchísimo eso de facilité un taller, es súper común que aparezcan ahí cruzados los mundos, así que gracias por la distinción. Y hablando de estas cosas que se cruzan, una de las experiencias más habituales en el mundo corporativo como capacitador, en un taller, o sea, en entrenamiento habitual, es que vas a una organización. Y hay mucha gente que va porque la mandan. Porque viene el cliente y dice, capacitámelos, tipo, arreglámelos, porque tienen este problema. Entonces, claro, uno ya se adentra en ese salón con un montón de prejuicios, resistencias, hay como un muro levantado que tenés que entrar ahí con el cincel, ¿no? Sí. Que me imagino que te habrá pasado también. Pero desde la facilitación, ¿cómo trabajás este tema de tal vez esas posturas de los participantes que van un poco así como mandados? Es buenísimo, me encanta la palabra, me encanta como hablas, Maxi, me encanta la palabra cincelar, me parece, me la voy a, me la llevo, es tu regalito para mí, me encantó. No sé si la usas seguido, pero es una palabra que suena, es muy sonora, es muy hermosa. Mira, esas son las razones por las cuales yo dejé de hacer capacitación. O sea, de verdad que no me pasó una vez, me pasó en casi todos los talleres de saber con certeza de que no una, sino varias personas que estaban ahí no entendían ni para qué estaban o directamente no querían estar ahí y estaban ahí de forma compulsiva. O sea, por una invitación o les se invitó y por un tema de no quedar mal y porque hay baja seguridad y energía en la organización, costaba mucho decir que no a venir. Sí, hoy cuesta decir que no en una reunión donde no sabemos ni para qué nos invitan y me quiere una capacitación con una lista, con una evaluación, digo, el nivel de exposición es muy alto. Entonces, en la facilitación nosotros no trabajamos de forma compulsiva. La facilitación se invita a las personas. Ahora, las personas pueden decir que no a una facilitación. Ahora, pasa lo mismo con las capacitaciones. Dicen que sí,
muchas personas, pero vienen y no saben ni para qué vienen, o no quieren estar ahí, o sienten que lo que va a decir les va a jugar en contra, o hay un juego de poder ahí que yo no conozco y que está subyacente. Entonces, en la facilitación hacemos varias maniobras para intentar, primero de todo, legitimar que eso es posible, aceptar que eso puede pasar, ¿no? Que yo acepto que alguien no quiera venir y que esté ahí, digamos, y lo acepto de forma explícita cuando marcamos las reglas de juego. Marcamos muy claramente el propósito del espacio para que nadie no sepa para qué está realmente ahí, que no hay dobles agendas. Entonces explicamos inicialmente el propósito del espacio e incluso lo co-construimos con el grupo. Entonces yo por lo general llevo el propósito, pero que es simplemente un input para preguntarle al equipo si legitiman que esa es la razón por la cual vamos a invertir esas 2 horas o 3 horas de trabajo. Entonces yo abro el propósito como una conversación de, che, estamos, o sea, esto que estoy diciendo es para lo cual tenemos que estar acá, estamos dispuestos a invertir estas 3 horas para esto, es productivo para nosotros y ajustamos el propósito. Entonces, por lo general, ahí las personas que no están tan a gusto pueden hablar cuando uno dice, che, este propósito es simplemente una posibilidad, es un escenario, pero yo como facilitadora estoy abierta a repensar incluso el propósito de la sesión, porque es parte del juego. Marcamos muy claramente las reglas de participación del espacio, cosa de que las personas sepan cómo comportarse en el espacio, para que entiendan que no estamos buscando una única voz, que van a tener todos espacio para hablar, que ese espacio para hablar no va a estar monopolizado por ninguna de las situaciones habituales de poder, por ejemplo, las jefaturas, o las personas más extrovertidas, o las personas con más seguridad en lo que piensan, versus las personas que no tienen poder o que son más introvertidas o que quizás son más inseguras y les cuesta incluso expresar lo que quieren decir. Hay gente que tiene problemas de expresión y que por no saber cómo decirlo no lo dicen. Entonces usamos dinámicas que ayuden a las personas a sumarse a una participación abierta, pero nadie se queda sin participar de un espacio. Entonces cuando uno apalanca esa participación, que en el taller tradicional simplemente es la persona en silencio con una cara tremenda o haciendo comentarios desubicados o chistes desubicados, digo, pero no hay un explícito yo no quiero estar acá. Cuando eso sucede, básicamente los invitamos a retirarse, ¿no? Porque no hay mucho más que hacer. Cuando uno le da voz a esas personas y le da encuadre a esa voz y hace que esa voz sea productiva, se vuelve una voz que tiene sentido para el espacio. Así que incluso las personas que no quieren venir, con las dinámicas que nosotros utilizamos en la facilitación, empiezan a encontrar un lugar de participación legítima que está buena. Porque no querer venir es un emergente, no está mal. La pregunta es por qué no quieren venir, ¿no? Y qué haría que tengan ganas de estar ahí. ¿Qué podría suceder en el espacio colectivo para que esas personas que no tienen ganas de participar puedan efectivamente participar con nosotros? Entonces digo, ahí hay como un punto que nosotros también exploramos, que es la legitimidad de todos los que estamos ahí, independientemente de cuántas ganas o no ganas tengamos, de cuánta habilidad o no habilidad tengamos, de cuánta certeza o incertidumbre tengamos. Todos los que estamos ahí somos los que tenemos que estar y está bien que así sea, ¿no? Entonces es un poco distinto en relación a lo tradicional, porque nosotros queremos que esas personas tengan voz en el espacio y nos bancamos justamente que esa voz sea un emergente que el grupo tenga que escuchar y darle productividad, que no sea una catarsis, que no sea un blocker, sino que sea la posibilidad de abordar ese emergente. Y pasa muchas veces, Maxi, que esa persona no es la primera vez que lo dice. El grupo ya está podrido de escucharla. Y me pasó hace muy poquito en una sesión con un grupo donde alguien directamente se lo dijo. Es la primera vez que te voy a decir, pero en cada reunión que tenemos salís con la misma perorata. Digo, basta con esto. El propio grupo ubica a esa persona. Decilo ya, trabajemos sobre esto. Y avancemos, porque no podemos dar vueltas, estamos como el perro con la cola. Entonces, esa modulación en la formación tradicional la hacemos nosotros. ¿Tenés algo para decir? Decilo, te escuchamos, ¿no? Hacemos como, damos la palabra a ese emergente. En la facilitación muchas veces somos nosotros los que diseñamos un espacio para que las voces resuenen, pero es el propio equipo que da esa devolución de, che, ¿cuántas veces más vas a venir con que o sea, ¿por qué no lo resolvemos? Estamos acá en un espacio seguro, hablemoslo. Entonces, funciona muy distinto. Y en el caso muy extremo de que alguien no quiera participar, también está habilitado esto. Digo, está habilitado, obviamente tiene una consecuencia, que es que el equipo también, digo, en términos punitivistas no hay nada, pero en términos morales, éticos, de colaboración, de ser parte de algo, de identidad, algo sucede, pero posiblemente esa persona tampoco está sumada emocional e identitariamente al equipo en el afuera. Entonces, el espacio de la facilitación tiene que ser de alguna forma
una forma distinta de mirar lo colectivo, ¿no? Si, yo siempre pienso, si el equipo lo miramos con un microscopio, lo miramos con un telescopio, ¿no? Yo creo que a veces lo miramos con un microscopio, ¿no? Son otras lentes. Y a veces lo miramos con un telescopio. Bueno, ese cambio de mirada también es re interesante para pensar en estas personas y en todas las personas que son parte del espacio colectivo. Está buenísimo. Hablaste de horas, hablaste de esto lo venimos trabajando una y otra vez con algunas personas que lo vienen diciendo, y ahí me gustaría hacerte otra pregunta. Obviamente el tiempo es tirano, hay poco tiempo para trabajar, las organizaciones están sobregiradas de compromisos. Y también hay una expectativa de la bala de plata, ¿no? De decir, bueno, hago una acción y con esto arreglo los problemas de comunicación, ¿no? Viste que es uno de los clásicos. Entonces, en tu experiencia, eh, ¿cuánto tiempo hay que trabajar? O sea, ¿cuánto tiempo te gustaría trabajar a vos? ¿Cuánto tiempo normalmente te dan? ¿Y dónde tal vez encontrás que hay un equilibrio sano para tal vez la audiencia que nos está escuchando y decir, bueno, quiero invertir en facilitación, pero también tener una expectativa realista de qué profundidad y trabajo hay que hacer delante, ¿no? Buenísimo. Es re buena la pregunta y es re difícil de responder esa pregunta porque no hay recetas y porque hay tantas respuestas como equipos y organizaciones yo conozco. Sí te puedo decir que en lo personal a mí me gusta trabajar lo menos posible con un equipo. Ok. Lo menos posible. Por un lado, porque no me gusta la consultoría de dependencia. No me gusta que mis clientes dependan de mí. Entonces, yo cuanto más rápido puedo dejar la semilla y retirarme, mejor. ¿Está? O sea, eso es como un concepto mío. Yo sé que hay otras formas, pero a mí realmente cuanto menos me llaman mis clientes, yo sé que mejor van. O sea, entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay facilitaciones, no sé, yo trabajo mucho, vos trabajas en mandos medios, yo trabajo un poquito más en mandos medios o a veces en top management también. Y trabajo en muchos encuentros regionales de empresas grandes que vienen todos a Argentina, vamos todos a San Pablo, vamos todos a Uruguay. Y tenemos 8 horas para trabajar en algo, ¿no? Entonces, yo creo que la facilitación en 8 horas puede lograr que el equipo se ponga en un modo productivo, que produzca ciertos acuerdos sostenibles y que sea una sesión poderosa, una única sesión muy poderosa de un día completo, como una especie de retiro, y juntarse 6 meses después para evaluar qué fue lo que pasó, que hacer 5 o 6 sesiones donde la gente no tenga tiempo de trabajar entre encuentros. Claro. Entonces, porque aparte sería hiper costoso llevar, si queremos solo presencial, no si es virtual no es costoso, pero tiene otro impacto. Entonces digo, muchas veces hacemos formatos muy concentrados, donde los equipos se juntan, tipo, a cerrar un montón de temas, a hacer acuerdos fundamentales, propósito del equipo, valores, manifiesto, llamémoslo como le querramos llamar, planificación estratégica o lo que sea, y con esa sesión alcanza porque el equipo tiene la madurez para después seguir los acuerdos y tenés un líder presente que se lleva una agenda de trabajo, entonces ya son autónomos, lo pueden hacer. Hay otros equipos que no son tan autónomos, que son más dependientes, que no tienen la madurez para poder ponerle foco en la agenda a esto y decís, bueno, juntémonos, por ejemplo, yo trabajo mucho con líderes industriales, juntémonos una vez por mes a tener una nueva cápsula para seguir como sumando el músculo de tomar decisiones y de encontrarse. Entonces, más que de mí, depende mucho de la madurez del equipo para luego poder tomar toda esa información y gestionarla de forma autónoma. Si tu equipo es un equipo que le pegas un sacudón y se mueve y agenda y prioriza y entiende el valor de eso, es muy poco el esfuerzo que hay que hacer. Es una palanca que dispara rápido. Ahora, cuando el equipo necesita de alguien que acompañe, más que nada la agenda, que haya una agenda parada y que vos decís 3 horas, viene Cintia y tenemos que trabajar con Cintia. Y muchas veces me pasa con esos equipos, y el año pasado trabajé mucho en equipos de liderazgo en esto, en particular en una empresa industrial, donde los equipos tenían que hacer tareas entre sesiones. Entonces se llevaban para, no sé, estábamos hablando de los temas que son tabúes en el equipo y ahí hicimos una dinámica con elefantes en la mesa, pusimos el elefante en la mesa y el ejercicio era tener conversaciones después sobre este elefante. Bueno, pasó un mes, cuando volvimos nadie había hecho la tarea. Eso es un emergente repoderoso. Entonces, muchas veces el equipo hizo los insights de la sesión haciendo las tareas y dándose cuenta que no llegaba con la tarea, que no la había podido entender, que no había podido tener el coraje de avanzar. Entonces, digo, es muy difícil parametrizar esto. Yo creo que tiene que ver mucho, mucho, mucho con la capacidad del equipo
con el liderazgo de ese equipo, si el líder realmente está interesado, es un buen sponsor, le da valor a esto y después quiere hacer un catch-up continuo con el equipo para ir viendo cómo avanza. Y ahora trabajé con un laboratorio en diciembre con una líder también, con un equipo regional y me dijo, hicimos una sesión de 6 horas donde el equipo paró la máquina, pararon los mails, paró todo, nos encontramos en un lugar, vimos vulnerabilidad y me dijo, el equipo a las pocas semanas estaba súper distinto en cuanto a su actitud, sus conversaciones. Digo, eso te puede pasar. Y hay equipos con los que eso no te va a pasar ni aunque le dediques 6, 7 sesiones en un programa de liderazgo. Yo creo que hay que entender mucho el momento de las personas con las que trabajamos, entender mucho cuán adaptativo es el programa a lo que hoy la organización necesita, cuánta presión tiene ese equipo hacia el cambio. Muchas veces es importante calibrar el sentido de urgencia que tiene el tema para ese equipo. Si el tema está en un sentido de urgencia, si realmente eso está en la agenda, si el CEO de la compañía dice necesitamos que este equipo sea ágil, entonces el tema de agilidad pasa a ser una prioridad y el equipo con un taller de 3 sesiones de agilidad sale, empieza a armar prototipos. Si nadie le importa el tema, aunque hagas el mejor taller del mundo, nadie le va a dar pelota, digamos, perdón, nadie le va a dar interés al tema. Entonces, digo, son muchas las variables que hacen a esto, pero sí, quizás como mi consejo es tratar de venderlo como un trabajo continuo en términos de que después de cada sesión tengamos la posibilidad de evaluar si realmente necesitamos seguir avanzando con este equipo o si este equipo ya logró su autonomía para seguir trabajando. Siempre en el diseño tenemos que pensar en términos optimistas de que el equipo tiene que poder hacer algo que sostenga ese momentum, digamos que es la sesión, que puedan revivir el espacio, que tenga una metáfora que los haga acordar de lo que vivieron, que puedan volver a ese momento otra vez y decir, che, cuando estuvimos con Cintia trabajamos con las espadas, trabajamos con la habilidad, bueno, ¿dónde están las espadas? Traigámoslas a la mesa, o sea, volver otra vez a tomar esa didáctica para volver a vivir esa experiencia. Por eso yo diseño mucho con materiales que después eso se quedan para que esté ahí metido en la mesa, que esté esa pelota de fútbol, que esté ese álbum de figuritas, que esté esa espada como objeto para después seguir trabajando, ¿no? Ah, buenísimo. Bueno, elaboro sobre eso último, ¿no? Que hemos visto los que te seguimos, que compartís algunas fotitos y vas compartiendo ahí las bambalinas de algunos espacios, que hay un montón, digamos, de utilería que el que no tiene el contexto le genera un montón de intriga de qué es eso, pero la pregunta es, ¿qué tan importante considerás el espacio lúdico o la metáfora o el storytelling o la analogía para el aprendizaje de adultos? O sea, ¿qué tan importante es? Y déjame que agregue la pregunta. Muchas veces, por partes de liderazgos un poco más tradicionales, les cuesta mucho ver eso como un vehículo para la transformación de las personas, más los adultos, ¿no? Sí. Y también hay mucho esfuerzo malgastado en espacios de team building, que la soga, que no sé qué cosa, que después las cosas siguieron tal y como eran antes, ¿no? Entonces, Total. ¿qué rol le das al juego y a toda esta parte más lúdica o a la parte de los artefactos, como la pelota, la espada, que es un hermoso artefacto, para la transformación personal y organizacional? Mira, justo hoy un colega puso un post donde habla de eso que yo escribí en mi libro y lo tengo acá a mano, lo voy a leer porque lo tengo justo, me mandó la captura. Una parte de mi libro dice, el estigma asociado a considerar el juego como una pérdida de tiempo deja una marca profunda en nuestra percepción. Por eso en este libro buscaremos despertar ese espíritu para jugar. Y hay una frase que yo pongo que dice, que es de Platón, que dice, puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Ah, Entonces, yo trato y de hecho en mi libro hay un capítulo entero sobre esto, trato de explicar y de ser eh, pedagógica o andragógica en el caso de los adultos con mis clientes respecto de por qué utilizar o gamificar los espacios genera hitos de recordación que luego podemos seguir como trayendo y resonando, incluso cuando yo como facilitadora ya no estoy. Sí calibro muy bien las metáforas y los materiales. Es una gran parte de mi diseño el sentarme a hablar con mi cliente y decir, che, estoy pensando en montar una misión una sesión que sea una misión a Marte. ¿Qué te parece a vos? ¿Ya han trabajado antes? O quiero trabajar con una metáfora que sea, no sé, exploraciones en el subterráneo, no sé qué. ¿Qué te parece esto? Lo estoy pensando de esta forma. Yo valido mucho eso
Porque lo que no nos puede pasar es que la metáfora esté deslegitimada. Digo, me estoy acordando que este año me pasó, este año no, el pasado me pasó, que tenía una sesión, para una sesión, me mandé con una sesión ya bastante avanzada. Por lo general yo valido las metáforas y los materiales antes de empezar a diseñar, como ideas. Che, tengo esta idea, es el mundial, tengo esta idea, la exploración a la NASA, ¿no? En este caso no lo hice, me confié porque yo conocía al cliente, y cuando le presenté la metáfora, me dijo, nosotros usamos ese ejemplo como el anti-ejemplo de seguridad en nuestra empresa. Yo estaba a 4 días del evento, había comprado materiales, No. cuadernitos, burra, no sé qué, bueno. Entonces digo, eh, te puede pasar. A mí que yo lo hago hace un montón me pasó, así que pasa todo el tiempo, por eso mi consejo es, los materiales, hay un montón de materiales. El tema es que eso que planteemos y que propongamos haga fit con la cultura de ese equipo o que no sea extremadamente difícil de decodificar. Y muchas veces con los perfiles más duros, en particular, yo trabajo mucho de vuelta en industrias con ingenieros. Hay un montón de dinámicas que se pueden usar que son de tono más ingenieril, que son de construcción, que son de armado, que son de ensamblaje. Digo, hay tanto para hacer que simplemente es empezar a encontrar cuál es aquella que va a mover a ese equipo y que le va a resultar en el límite de lo incómodo y lo productivo. A mí me gusta llamar lo incómodamente productivo, ¿no? Que estén incómodos, pero que no estén bloqueados. O sea, que sea incómodo quizás de repente ver, no sé, unos dados y tirar un dado y que no sé ni para qué lo estoy haciendo, pero que esa incomodidad sirva para algo. Que esa incomodidad sirva para dejar una marca, para dejar como un hito que recordar, que sirva como un aprendizaje, que sirva para que se suelten. Pero bueno, en ese sentido me parece que es importante entender que tenemos que buscar, que no es que uno encontré, no sé, unas pajitas de colores y se me ocurrió esto. Bueno, puedes tener una muy buena idea, pero si cuando se la planteas a tu cliente dice, no, mira, no lo veo, me parece aburrido, hicimos algo parecido, a mi gente no le va a gustar, bueno, hay que aceptar también que es una búsqueda que es compartida con nuestros clientes y que tenemos que ir llevándolos y enseñándoles el valor de que se vayan animando despacito hacia allá, ¿no? Te cuento un ejemplo más. Hace unos años trabajé con una empresa muy, muy grande en Bolivia, y tenía que trabajar emociones, cosa que es re difícil con miles de operarios de todo Bolivia, ¿no? Que nunca habían hablado de emociones. Y mi cliente me dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo digo, no, tengo unas cartas, ¿no? Como, tengo unas cartas y son unas cartas de emociones para que la gente pueda nombrarlas, etcétera. Entonces empecé un poco a mostrarles y me dijo, mirá, yo creo que nunca trabajaron con Carlas, pero hay muchos que son analfabetos, que no saben leer, entonces traete cartas que no tengan palabras. Entonces yo rediseñé unas cartas que no tenían palabras, que tenían imágenes, y las testeamos con un grupo de operarios y fue alucinante. Entonces el mismo material que yo tenía ya preparado, que tenía cartas con palabras, hice una versión distinta, adaptada a esa población, que funcionó súper bien. Entonces, digo, muchas veces tenemos materiales que tenemos que adaptar, a veces tenemos materiales que no vamos a poder usar, a veces tenemos que crear materiales ad hoc para cada cliente, pero lo importante es que nosotros entendamos lo que refleja el valor de ese espacio más lúdico, más gamificado, tanto para nosotros conocer en profundidad a las personas con las que trabajamos, tanto para que ellos tengan estos hitos para recordar lo que pasó en ese momento, ¿no? Claro, tiene una pila de trabajo previo de diseño y preparación. Sí, Un sí, montonazo. vos si me vas a contratar para una facilitación, si no querés que sea improvisada, cosa que difícilmente acepte hacer, porque me puede pasar esto, ¿no? Que la metáfora ha sido un antiejemplo, llevan muchas semanas. Y yo tengo mucho material, la verdad que si venís no tengo para mostrarte así como, pero si venís a mi oficina, yo tengo no sé si mostrarte, ¿no? Es un lío esto. Muestre, muestre. Bueno, es eso que esté Sí, ahí, sí, sí, medio hay cajas y blureado. cajas y cajas. Cajas y cajas. Bueno, ahí hay mucho más y tengo otro placar más. Tengo un montón de materiales y yo en el libro hablo un poco de que yo viajo a cualquier lugar que yo viaje, viajo directamente y entro a jugueterías, voy a mercados de pulgas, a ver qué puedo encontrar, mercados de pulgas o mercados de antigüedades, a ver qué puedo encontrar. En cualquier supermercado, la parte de chucherías, ferreterías, tengo cosas de ferreterías, llaves antiguas, imanes, digo, de verdad que cualquier cosa me inspira a mí. Ahora, lo que sí es importante, como no, volver a decir, es que aunque me inspire a mí, me parezca que es maravilloso,
la conexión y la explicación el compartir con nuestros clientes, el enamorarlos de la idea de que se atrevan, también es parte del trabajo. Diseñar, encontrar materiales, pero también asociar a nuestros clientes a que se atrevan o que nos habiliten a probarlo y después decirle, viste que la gente le gustaba jugar con juguetes, ¿no? Y es un aprendizaje también para ellos, ¿no? Para todos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, de la mano de este punto, me gustaría pasar al otro gran tema, que igual lo venimos charlando, que es el tema de la transformación cultural, que es bueno, un temón, ¿no? Que dentro de este tema hoy día tan hablado, han habido también otra vez diferentes olas y expectativas. En un momento el boom de la agilidad, después vinieron los detractores que empezaron a hablar mal, que se desilusionaron, que dijeron esto es más de lo mismo. Entonces, ¿qué mirada tenés sobre este tema y qué sentís que funciona o no funciona para la transformación cultural? Bueno, sí, la verdad que, bueno, no me voy a meter con la agilidad, pero bueno, ahí ya uno ya está cansado, ¿viste? Cuando yo trabajo en agilidad y es un tema que es agotador. Si algo está o no está acabado, si la agilidad se murió, si no se murió. Pero la transformación cultural no tiene que ver solamente con la agilidad, sino que tiene que ver con cuáles son las cuestiones que las personas tienen que poder sostener en términos de sus hábitos, de sus comportamientos, de su identidad en un mundo tan complejo como el que nos toca hoy a nosotros vivir, ¿no? Y saber que muchos de los comportamientos que venimos aprendiendo, que venimos legitimando, que venimos sosteniendo, se acaban o se vencen o caducan cuando algo del entorno cambia y eso algo del entorno que cambia pone en cuestionamiento esos comportamientos o esas formas de ser y de hacer que tienen las personas, por ende las organizaciones. Cultura es básicamente una entidad relacionada con las personas que trabajamos en las organizaciones. No es que hay una cultura organizacional, sino que hay personas que sostienen hábitos, esos hábitos son culturas, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes desafíos es seguir pensando cuáles son los comportamientos claves, los comportamientos no negociables, los valores que sostienen hoy la productividad de las organizaciones con las que trabajamos, que esa búsqueda está buenísima, que sea colectiva, que no sea en una mesa chica. Yo trabajo mucho en modelos de aceleración cultural, donde lo que hacemos es sacar a recursos humanos del centro de la cultura, porque en realidad la cultura es de todos, entonces esto de que sea algo impulsado por recursos humanos muchas veces queda relegado a un segundo o tercer plano porque el negocio es más importante, porque hay otras cosas que están en la agenda. Cuando cultura es un proceso que le importa a la organización y es de todos, entonces para mí pasan cosas que son muy interesantes. Recursos humanos sigue siendo el copiloto del barco, digamos, de la transformación, pero no está solo con su listita de personas que colaboran siempre en sus programas, ¿no? Yo lo primero que hay que hacer cuando uno hace transformación cultural es desasnar esa listita que tenemos en recursos humanos con personas que sabemos que a todas las cosas que le invitamos vienen, que son buenísima onda, pero que también están agotados porque lo llamamos para todo. Queremos testear algo, lo llamamos, encuesta de clima lo llamamos, hacemos focus group, lo llamamos. Por lo general, el proceso de transformación cultural funciona muy bien cuando uno abre un listado de voluntarios, cuando uno encuentra realmente a los influencers internos en las organizaciones, cuando uno logra sostener un discurso que sea realista y legítimo y no simplemente algo que se pegue en una pared, cuando hay un laburo de reflexionar y ser críticos y vulnerables respecto de por qué la cultura actual ya no está funcionando respecto de lo que se espera de nosotros. Digo, hay muchas conversaciones pendientes que no se dan en un proceso de transformación cultural que hay que empezar a darlas. Entonces, yo creo que ahí la cultura hoy, la transformación pasa por un espacio, un momento donde la facilitación también tiene mucho para aportar, porque creo que casi todas las cuestiones relacionadas con la definición de la cultura, la expectativa de la cultura deseada versus la cultura que hoy tenemos, está en la mesa de las conversaciones que no estamos pudiendo tener. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Después, el liderazgo y los líderes y los mandos medios también a noticiarse que esa es su responsabilidad, ¿no? Así como soy responsable de la gestión operativa de mi sector, también soy responsable de cómo la cultura se traduce en los comportamientos de mi equipo, en el día a día y en los que no son de día a día. En particular cuando hay presión, cuando hay inconsistencias, cuando las cosas no salen como pensamos, que ahí es donde realmente vemos la brecha cultural, ¿no? Alguien me dijo una vez que la cultura es lo que tu gente hace cuando vos no la ves trabajar. También es lo que tu gente hace cuando está bajo mucha presión. También es lo que tu gente hace cuando no tiene respuesta a las cosas. Y también es lo que la gente hace cuando básicamente no está de acuerdo o siente
y coherencia entre lo que decimos que es la cultura y lo que definitivamente le estamos pidiendo que haga, ¿no? Creo que va un poco por ahí y también por cuáles son los mecanismos de- de esclarecimiento de los gaps, en particular cuando los que no sostienen la cultura deseada son personas de mucha autoridad, ¿no? Todavía seguimos teniendo como esas inconsistencias. Diseñamos un programa de cultura donde decimos que los valores son estos cuatro valores y hay personas en roles súper estratégicos que no sostienen los valores que estamos diciendo, declarando y no tiene consecuencias, ¿no? Ni siquiera tiene conversaciones, como bueno, es así, hay que esperar que se jubile, ese tipo de respuestas que son como bastante habituales. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y hay que diseñar una cultura que se adapte de vuelta a las posibilidades, pensando que la cultura evoluciona, que no hay por qué diseñar una cultura a 10 años como hacíamos antes. Puede ser una cultura que empiece a evolucionar año por año, que sea un material de trabajo, de revisión, de lectura cultural y trabajar mucho en términos de pulso, ¿no? Dejar de medir y de pensar en programas de evaluación de clima, cosas tan Big Bang, tan cascadeadas, y empezar a pensar pequeñas preguntas disruptivas, distintas, para poner a prueba la narrativa de transformación que tengan las personas. También me parece que es importante y sobre todas las cosas la participación, que sea un espacio participativo, abierto, que invite a la gente a querer sumarse, que invite a las personas a entender que ese espacio es un espacio seguro para aprender y para participar. Yo hoy tengo vigente dos programas de transformación cultural muy parecidos en términos de esto, ¿no? Hay sesiones facilitadas por, obviamente, facilitadores internos, donde ellos aprenden conmigo a facilitar esas capsulitas o esos toolkits, pero son ellos quienes facilitan, son personas de finanzas, de contabilidad, de recursos humanos, está el gerente general, o sea, cualquier persona que quiera aprender a facilitar lo puede hacer. Y las personas se encuentran a hablar sobre cultura. La cultura es un tema de conversación. Y la conversación de cultura es importante para la transformación. No solamente decir que quiero, sino debatir, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer acá? ¿Cómo lo hacemos en nuestro metro cuadrado? Buenísimo, está espectacular. Bueno, seguiría hablando horas y horas con vos, Sin. La verdad que súper interesante todo lo que estás compartiendo. Me gustaría darle lugar ahora al último bloque de este Dale. episodio, de esta entrevista, que es el cuestionario ponerse en marcha. Así que no sé si estás preparada, te voy a tomar examen. Vamos a ver cómo te va. Dale, Eh, dale. son 5 preguntitas, así que arranco con la primera. ¿Se puede pasar alguna? Se puede pasar, pero Bueno, seguro la vas a dale. poder responder. Dale. La primera dice, ¿qué hábito, rutina o creencia tenés que ha sido clave para ser quien sos hoy? Uh, Mm. uy. Bueno, a ver, tengo una respuesta que es muy contemporánea porque estoy metida con eso, que es la disciplina. Eh, yo soy muy creativa y soy muy volada y me encanta buscar materiales en las ferias, como dije antes, pero tengo una disciplina tremenda para trabajar. Me di cuenta de esto ahora que estoy también empezando a entrenar la fuerza en el gimnasio, que toda la vida fui muy disciplinada con el trabajo y conmigo no tanto. Entonces pude rescatar que esa es una de las cosas que más me ha llevado a estar donde estoy, es que soy una persona extremadamente disciplinada y metódica. Y aunque a vos te parezca que mi sesión es como súper mágica en términos de que pasan cosas, por lo general mis secuencias están súper diseñadas. Y cuando yo le muestro a veces a mis clientes para hacerles un chiste, les muestro la secuencia didáctica que decía que íbamos a dar de 10 a 10 y 5 y está pasando eso, se ríen porque dicen, no, no puedo creer que haya alguien como con tanto control del tiempo. Entonces yo tengo como eso muy fuerte y me parece que es muy importante que muchas veces nos falta a quienes trabajamos en la capacitación, en la facilitación, estar muy orientados a la disciplina, a lo metódico y al control y al cuidado del tiempo y los parámetros que hacen que nuestro trabajo funcione bien. Dije algo que no te esperabas, ¿no? No, 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 excelente, me encantó. Es que la disciplina es clave y responde perfectamente la pregunta. Vamos Ok, entonces a tengo más igual, pero la tengo muy ahora en la cabeza, por eso Sí, me traigo igual, esa. si me permitís, para hacer doble clic, que muchos deben tener la misma pregunta que te voy a hacer yo, ¿no? Que ven tantas publicaciones, sos muy prolífica a la hora de compartir contenidos, y por el otro lado hay mucha gente que dice, no tengo tiempo, no sé cuándo ponerme, no me da la vida. ¿Cómo haces para organizarte y para, en este términos de disciplina, para poder producir con este volumen?
Bueno, no tengo mucha idea de esa respuesta. Eh, Porque bueno, ahora justo en verano me vas a ver que estoy más activa, pero sí lo tengo como priorizado. Para mí, y lo tengo priorizado 2 veces por semana seguro, seguro. Puede ser más, el escribir algo de valor. Para mí es tan valioso trabajar y cobrar por un cliente con el que facilite como compartir lo que me funciona con mis colegas. O sea, y que no me paguen por eso y que sea algo que hago porque es mi propósito. Entonces, digo, dentro de la vorágine yo siempre tengo ese slot de tiempo que por lo general son 2 horas en un día y 2 horas en el otro para escribir y para dejar eso como armado porque no quiero traicionarme a mí misma y que lo productivo, lo económico se lleve por delante esto otro que para mí es parte de. Entonces, por un lado, yo tengo agendado eso y en verano cuando tengo más tiempo, me dejo llevar con las cosas que me inspiran o que me han funcionado. Mm. Otra cosa que me ayuda mucho a hacer esto es la inteligencia artificial. O sea, la verdad que hoy tener la IA tan disponible, que ya conozca mucho de mi lenguaje, que ya entienda cómo yo escribo, eso me ayuda a tener una buena curaduría de contenido. Entonces un post que antes me llevaba a hacerlo 2 horas, ahora me puede llevar 40 minutos. Entonces me ha ayudado a optimizar esas 2 horas para hacer mucho más de lo que antes hacía. Y creo que hay que amigarse un poco con esa idea. Y respecto del que no tengo tiempo, nada, yo creo que hay, hablando un poco de la disciplina, hay hábitos que tienen que ver con el tiempo. Hay pomodoros, que son una técnica que yo uso bastante, que de hecho le enseñé a mi hija y mi hija lo usa para estudiar. Entonces es empezar un poco a organizar el tiempo y decir, yo tengo que hacer esto y es importante, lo tengo que hacer y tengo que hacerlo para que suceda. Así que eso, en principio. Yo todas las mañanas entreno y no hay nada que me lo pueda sacar, salvo que tenga que ir muy temprano a un cliente. Y 2 veces por semana, por lo menos, le dedico 2 horas a mis colegas, aunque ellos no sepan, ahora quizás lo saben, donde intento escribir y donde intento pensar, bueno, cuáles son los temas que a mí me interpelan. Eh, no veo mucho redes de otras personas, no estoy scrolleando, entonces no tengo como mucha idea de cuáles son los trending topics de esta semana, qué se está hablando en recursos humanos, no tengo idea. Yo me decís, che, sin quiero dar una conferencia de los últimos temas de recursos humanos, no tengo idea de lo que se está hablando, pero sí tengo idea de lo que me hablan a mí mis clientes, que son un montón, y que quizás puede ser que estén en sintonía con lo que mis colegas también están escuchando. Excelente, bueno. Aprobadísima la pregunta uno. Vamos con la dos. ¿Esa era Vamos la con uno? Uy, esa era qué la uno. difícil. Sí, sí, nos vamos a extender un cachito. La dos dice, ¿qué hábito, rutina o creencia no tenés y tal vez estás trabajando para desarrollar? ¿Qué cosas procrastinás? ¿Dónde está el área de mejora actual de SIN? Mm, bueno, tengo dos. La primera es, tengo muy poco tiempo para la parte social. Me gustaría salir más, ir más al teatro, ir más al cine, ver más a mis amigas, a mis amigos. Digo, tengo vida social, pero no como a los 30 años. Entonces, nada, tengo una maternidad muy presente, tengo un marido, un compañero socio con el que estamos muy cerca. Tengo un trabajo que es muy demandante, pero a veces para ver una amiga puedo estar varias semanas para intentar organizar y eso a veces me pesa un poco. Y bueno, necesitaría más tiempo para seguir armando un poco más los materiales que tengo guardados en las cajas. Tengo como mucho ahí como esperando el momento de nacer, materiales que compro y sigo comprando y tengo ahí como, no sé, ahora tengo unas cosas nuevas que no puedo decir, pero ya buscándoles ahí como vida. Entonces eso requiere tiempo, me requiere a mí un tiempo creativo, que ahí sí que necesito mucho, mucho, mucho foco. Entonces tengo muchas cajas con cosas cerradas que todavía no pude darles el encuadre que quisiera, así que eso lo tengo como pendiente también. Bien, genial, genial. Bueno, la tercera pregunta lamentablemente va a ser difícil para que me la contestes fácil, porque sé que sos una gran lectora, porque compartís mucho contenido haciendo referencia a autores, así que va a ser difícil contestarla la pregunta. Y la pregunta dice, ¿qué película viste o qué libro leíste que te rompió la cabeza y que te dejó un aprendizaje profundo que quieras recomendar? Oh, estoy viendo Tenés que mi pasar la reading biblioteca. list completa. Me arruinaste con esa pregunta. No, a ver, yo puedo hacer algo, a ver, no sé si tengo un libro que me haya roto la cabeza así como para nombrar, sí, no de management ni de nosotros, o sea, el primer libro que me rompió la cabeza en la adolescencia fue Rayuela,
Mm. Fue un libro que me mató porque la forma en que está escrita y darme cuenta que se podía escribir un libro así, que yo podía... y viene del primer libro más pretérito que me rompió la cabeza, que es El Líquido de Pepe Aventura. El Líquido de Pepe Aventura es una serie de libros donde uno iba eligiendo a dónde quería ir con la historia. Yo era muy fanática de esos libros porque me gustaba mucho la libertad de elección que daba esos libros, me gustaba poder elegir yo qué quería leer y creo que con Rayuela me pasó lo mismo y creo que eso hoy por hoy sigue estando en mi práctica. Es la facilitación, Eh, ¿no? sí, sí, como eso de que no me digas lo que tengo que hacer, ayúdame a elegir o acompañame en un camino donde yo pueda ser protagonista, ¿no? Yo creo que esos libros son los que a mí más me rompen la cabeza, que son libros donde el público tiene la posibilidad de... Por eso en medios libros yo hice un toolkit, como para que puedas hacer cosas con eso. Obviamente, bueno, la Biblia podría ser otro, todavía más de base. Y ahora últimamente leí un libro que me rompió la cabeza que se llama Las Olas. Es un libro sobre psicología. De hecho salió, lo dejo ahí para que lo anoten. Es del Gato en la Caja, una editorial argentina autogestiva muy interesante. Y lo conocí porque para el Día de la Salud Mental sacaron un cuadernillo en PDF con ejercicios para salud mental. Y lo empecé a leer con mi hija y lo que me rompió la cabeza de ese libro, que además lo escribe un experto en psicología positiva, es cómo con lo simple se puede hacer algo maravilloso. Y creo que ese libro tiene esa cualidad y que quizás es muy inspirador para mi próximo libro, si es que alguna vez lo escribo, y es cómo el lenguaje de lo simple, el lenguaje del toolkit, del escribir, del para, escribí, volver, me hizo mucho sentido, me pareció muy interesante. Entonces te digo, esos cuatro puedo tener muchos más, pero que me acuerde. Hay otro más es La Casa de Campo de Donoso, también me partió la cabeza, no estoy leyendo, que Donoso es un autor chileno, quizás se escucha algún chileno sabrá de qué estamos hablando, que es un libro también muy interesante porque es la historia de una... No, El Obsceno Pájaro de la Noche se llama el libro, ese es el otro. El Obsceno Pájaro de la Noche, donde es un libro donde es la historia de una serie de personas que eran como monstruosas en sus formas físicas, que en nuestro mundo serían observadas como tal, pero es la historia de cómo las personas, entre comillas, normales, se sentían así en un mundo de personas como deformes, como las describe, y un poco como, dependiendo de cómo uno vive, es como percibe al otro, ¿no? Y a mí me encantó de Donoso esa oscuridad de decir, bueno, ¿quién es normal? ¿Quién no es normal? Cuando lo leí a los 20 años, también me pareció como súper desafiante los paradigmas de la normalidad o la normalidad y cómo nos sentimos nosotros en un mundo que es ajeno, que es propio, también me parece un libro interesante. Excelente. Bueno, tenemos ahí una hermosa listita para leer. Pero nada de trabajo, te dije, Ah, salí de perfecto. trabajo. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Vamos con la cuarta. Dale. ¿Qué haces esos días que no estás pila? Que aparece la frustración, el obstáculo, el no. ¿Cómo haces para reconectar? Bueno, buenísima la pregunta. Me pasa ahora, por ejemplo, que estoy con baja cantidad de flujo de trabajo porque la vorágine baja y estás como en un modo más de en piloto. Yo tengo igual dos proyectos grandes porque laburo para Centroamérica, pero no tengo el flujo de trabajo y de reuniones que tengo, no sé, en octubre. Me baja mucho la energía, mucho. Entonces ahí aprovecho de hacer orden, limpiar, ordenar, me sube mucho la energía. De hecho, es una de las actividades, hablando de la psicología positiva, más recomendadas. Ordenar, limpiar, clasificar. Bueno, la famosa Maricondo sale ahí también. Caminar, hacer deporte, nadar, también me sube, limpiar. Son cosas que para mí están buenas porque me limpian un poco la mente. Hoy puse un ejercicio que para las personas, justo hablé con una colega que estaba con muy poco laburo, estaba bastante angustiada. Hacer un ejercicio de un what, so what, no what, que es tratar de objetivizar lo que nos está pasando para después pensar pequeñas acciones para poder hacer. Y creo que ahí estoy en este momento, como pensando en pequeñas cosas para activarme, que son algunas más físicas, otras más energéticas, como limpiar, como ordenar, desempolvar, y otras vinculadas con diseñar y crear. Pero creo que cuanto yo más empiezo a ordenar y empiezo a limpiar, empiezo a reencontrarme con esos estímulos que me ayudan a volver a decir, che, esto es un montón que no lo veo. De repente me pasa con los materiales que al fondo de la caja había una carta que usé hace 10 años con un cliente y me la encuentro y se me activa automáticamente
Me pasa lo mismo con la ropa, encuentro una ropa este vestido que hace mucho no lo usaba y digo, ay, qué lindo que me queda, me lo pongo y me reconecta. Entonces digo, mucho de la limpieza y el orden tiene que ver con encontrar esas pistas que vamos olvidando en la vorágine. Por eso me da mucha energía. Y después nadar y caminar y eso también, porque creo que son cosas que ayudan más que nada a calmar la mente y la ansiedad que tenemos cuando estamos con esa fatiga o esa falta de inspiración. Pero bueno, para serte sincera, soy una persona que estoy muy manija todo el día. Y además tengo chicos chiquitos. Mi hijo tiene 10 y mi hija tiene 14. Y muchas veces la energía viene de ahí, viene de una conversación y ahí se dispara algo. Mis hijos son súper creativos también. Entonces esos intercambios muchas veces también me vuelven a conectar. Tal cual. Bueno, genial, genial. Bueno, una batería ahí de tips. Vamos con la quinta y última. Este podcast se llama Ponerse en Marcha. Esa es la filosofía de este espacio. Así que la última pregunta sería, ¿qué consejo le darías a alguien que se siente estancado? ¿Cómo tiene que hacer para ponerse en marcha? Bueno, bueno, primero preguntarnos qué sería estar estancado, ¿no? Y creo que en realidad es algo que tiene que ver con pensar si tiene que ver con el desarrollo de nuevas habilidades, tiene que ver con el desarrollo de algunas nuevas dinámicas y posibilidades, tiene que ver con la búsqueda de una inspiración. Yo creo que está bueno primero hacerse la pregunta de qué es estar estancado, ¿no? A veces estamos estancados porque tenemos dos clientes que son frecuentes y que siempre nos piden lo mismo, o nos tienen como estancados porque siempre, o sea, los temarios en los que nos ven referentes son siempre los mismos, o digo, yo me preguntaría primero qué es esto, pero sí creo que está bueno como entender que tenemos los recursos para evolucionar, que simplemente hay que tratar de encontrar cuáles son, que hay que leer personas que nos inspiren, porque hay personas en las redes muy generosas que comparten un montón de cosas. Yo por suerte no soy la única. Hay grandes referentes, yo leo mucho a Brené Brown, leo mucho a Simon Sinek, leo mucho a muchas personas de fuera y también a muchos colegas de Latinoamérica y España, y hay como algunas pequeñas semillitas que se van disparando ahí como dientes de león. Entonces yo creo que lo primero es eso, como entender qué es lo que realmente es para nosotros estar estancados y después abrirnos y en vez de cerrarnos, ¿no? Abrirnos a leer, a conectar, tratar de no trashearnos viendo a la gente que pone sus trofeos en las redes sociales, que es un bajón cuando uno está estancado, ver que alguien pone, y hoy tengo mi 10ª sesión del año, yo todavía no tengo ninguna en la agenda y siento que realmente se me viene el mundo abajo en intentar no mirar y saber que las redes sociales son mentirosas y que la gente pone muchas cosas que finalmente son para vender y no son para compartir su vulnerabilidad. Que pueda hablar con colegas, que hay colegas que están muy abiertos a conversaciones, hay muchos bench de colegas, hay muchas llamadas espontáneas, hay muchos grupos de Telegram, yo tengo varios grupos de Telegram y uno puede decir, che, estoy con esto, ¿quién me da un consejo? Digo, que no se quede solo si es que es independiente en particular, y si no es independiente y tiene red, tiene compañeros, colegas, abrirnos a compartir esto, ¿no? Porque creo que muchas de las ideas nacen de la inspiración, muchas de las ideas nacen de la conversación. Lo importante es saber que uno no está solo, que estamos en un mundo donde hay mucha gente buena onda, generosa, que nos puede acompañar y que así como hoy uno está estancado, el día de mañana quien está estancado puede acudir a nosotros. Esto es súper cíclico, así que tratar de estar disponibles para otros y tratar de estar abiertos y decir, che, estoy con esto, ¿quién me da una mano? Porque seguramente alguien ahí va a acompañar ese momento, ese cafecito que tenemos y que necesitamos para estar mejor. Así que si estás en ese momento, busca a quien quieras leer, empezá a decodificar qué es ese estancamiento para vos, por qué estás estancado, desde cuándo, empezá a como intentar analizar eso para tener como una mayor posibilidad de objetivizar eso que sucede y después establecer redes y refugiate en tus colegas y compañeros porque siempre ahí hay una mano y está bueno ser solidarios y acudir a otros también. Excelente, excelente. Bueno, Sin, como siempre, ha sido súper generosa. Antes de cerrar este episodio, me gustaría que le compartas a la audiencia cómo puede conectar con vos, cómo puede aprender sobre facilitación, qué programas estás ofreciendo. Así que contanos ahí cómo puede comunicarse con vos. Bueno, mis redes sociales, LinkedIn o Instagram, soy CYN Rubinstein, podemos escribirlo en la descripción del podcast si querés, como para que la gente no se pierda. Estoy incursionando en TikTok muy pobremente,
Muy amateur, pero lo estoy haciendo porque aprender es aprender desde cero y haciendo... Sé que el video que posteé hoy es el peor video que voy a postear en mi vida porque voy a avanzar y voy a evolucionar. Perdón a la gente que lo vio, lo estoy intentando y bueno, que no nos dé vergüenza. Así que bueno, búsquenme por ahí. Yo tengo 2 libros. Facilitación Optimista está en Argentina, en Mercado Libre y en el mundo en Amazon. Se puede comprar en Amazon también en formato de Kindle. Y mi primer libro, que es Design Thinking en Acción, ¿los puedo mostrar? Sí, claro, obvio. Sí, adelante. Eh, Design Thinking en Acción, que es el primero, chiqui, que está agotado en Argentina, pero sí está en Amazon. Lo pusimos a $20 como para que se pueda traer a Argentina. Y el libro es un libro con un toolkit. Y ahí está. Y este es, todavía lo estoy leyendo para que Me vean. encanta, con los papelitos, a tu propio libro. Obvio, porque yo también todo el tiempo lo uso. Ese es el primer libro. Este está en Amazon también para el exterior y en Argentina está en Mercado Libre. Ojo, porque hay muchos vendedores que lo están vendiendo a precios recontra locos. Está en mi publicación oficial, así que búsquenlo ahí. Y sobre mis programas, yo por lo general doy 3 talleres o 3 laboratorios. Se llaman labs. Si ven la palabra lab es porque es un laboratorio experimental. No se ven solamente conceptos, sino que también se ven prácticas, se trabaja en experimentos. Doy un programa de estructuras liberadoras, que es un programa de formación en metodologías, en herramientas que están buenísimas. Ya vamos por la edición número 27 de ese programa. Empezamos en la pandemia. Sí, es un programa hermoso. Ojalá algún día puedas venir porque está muy Sí, bueno ese programa. me han hablado muy bien de Eh, esa experiencia. Sí, está bueno. Después estoy dando el laboratorio de Design Thinking, que es un laboratorio que también tiene su edición. ¿Cuál le vamos? La 17, creo, 16. Que antes lo dábamos presencial y que ahora desde la pandemia lo virtualizamos y que también está buenísimo para aprender sobre Design Thinking. Y en noviembre del año pasado lancé el nuevo bebé, que es el laboratorio de facilitación optimista, que es mi programa estrella. Que la verdad que es un programa hermoso. Estuve 2 años para diseñarlo, para aprender a facilitar en serio, para aprender a facilitar con todo esto que hablamos durante el día de hoy, aprender herramientas dinámicas, usar la IA, diseñar materiales. Bueno, todo está metido en ese programa, que vamos a hacer la edición número 3 ahora a principios de, no sé si en marzo o en abril o por ahí. Hicimos 2 ediciones y pasaron casi 120 colegas por ese programa. Es un programa maravilloso, así que bueno, son los 3 que hoy tengo. Obviamente trabajo mucho en in-companies o para empresas, por tanto estos programas abiertos para mis colegas a veces no los puedo planificar con tanta frecuencia como antes, pero este año seguro que vamos a tener los 3 laboratorios que te comenté en la agenda, así que quienes quieran información, escríbame y yo les paso el mail de mi equipo para que puedan pedir info. Espectacular. Bueno, Sin, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta charla. La verdad que me Gracias, encantó que Maxi. conversemos. Muchas gracias a vos, gracias por invitarme y gracias por el espacio. Me parece que ponerse en marcha es un re lindo, es un re lindo, no solamente un eslogan, una re linda propuesta, porque creo que todo el tiempo tenemos que estar pensando en activarnos, en ponerse en marcha, en particular cuando somos líderes y estamos atravesando tanta complejidad o somos independientes. Así que me encanta la idea de ponernos en marcha y bueno, te invito a que nos sigamos leyendo y que sigamos compartiendo en el futuro y a todos los que están escuchando este podcast. Gracias por escuchar y gracias por resonar con todo lo que estamos conversando. Buenísimo. Gracias, Sin, y muchas gracias a la audiencia. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Nos vemos. Chau, chau. Te escucho, chao. Ponerse en Marcha es un podcast conducido por mí, Maxi Japes. Producción general, Luciana Andreoli.